Hoy vamos a meternos de lleno en dos crisis que, aunque a primera vista no tengan nada que ver, están definiendo el futuro de toda una generación. Por un lado, una crisis de habilidades básicas. Por otro, una de propósito personal. Y vamos a ver que, en realidad, están totalmente conectadas. Para empezar, una cifra que de verdad es para quedarse helado. El 54% de los adultos en Estados Unidos lee por debajo del nivel de sexto de primaria. Pensemos un momento en lo que esto significa. Más de la mitad de la población adulta tendría serios problemas para entender un manual de instrucciones, un artículo de prensa o, peor aún, la información de un medicamento. Esto nos da una idea de la escala brutal del problema. Y ahora, para contrastar, nos vamos al otro extremo con una idea mucho más filosófica y, la verdad, bastante provocadora. Esta cita lo que sugiere es que el problema quizá no sea solo qué se aprende, sino por qué y cómo se nos obliga a aprender. Y si el propio sistema, en lugar de fomentar la madurez, la estuviera reprimiendo, es algo que da que pensar. Vale, vamos a empezar por la primera gran crisis. El declive que es alarmante de una habilidad que damos por sentada, pero que se está desmoronando. La capacidad de leer de verdad. A ver, resulta que durante décadas en muchísimas aulas se ha usado un método que, en el fondo, lo que hacía era enseñar a los niños a fingir que leían. En vez de enseñarles la conexión real entre las letras y sus sonidos, se les animaba a adivinar, a fijarse en los dibujitos o en el contexto de la frase. Y aquí la diferencia es que salta a la vista, es brutal. A la izquierda, el método de las 3 pistas, que, oye, al principio parece que cuela, pero se derrumba en cuanto los textos se complican un poco. Y a la derecha, lo que se llama la ciencia de la lectura, que enseña a decodificar, a construir una base sólida que funciona siempre. Claro, no es de extrañar que un método esté siendo prohibido mientras que el otro tiene décadas de investigación detrás que lo avalan. Y ojo, que esto no es una cuestión de sacar mejores o peores notas, ¿eh? Las consecuencias son devastadoras y muy reales. Un bajo nivel de alfabetización está directamente relacionado con más problemas de salud mental, con inestabilidad social y, por supuesto, con ser mucho más vulnerable a la manipulación y a la desinformación. Entonces, ¿qué es lo que se pierde exactamente cuando la lectura falla? Pues se pierde el pensamiento crítico. Es que no se trata solo de entender las palabras una a una. Se trata de ser capaz de sacar las ideas principales de un texto, de conectar esas ideas para ver el cuadro completo y finalmente de integrar todo eso con lo que ya sabemos para formarnos una opinión propia. Sin una buena lectura, estos 3 pasos son sencillamente imposibles. Venga, vamos ahora con la segunda crisis, una que se pregunta algo bastante gordo. ¿Y si nuestro sistema educativo, en su intento de ser justo para todos, estuviera en realidad aplastando el talento y el propósito con el que nace cada persona? Es que aquí está la clave de todo. Una cosa es darle a todo el mundo la oportunidad de ir a la escuela y otra muy distinta es meter a todo el mundo por el mismo embudo. Un sistema homogéneo que al final casi siempre valora solo un tipo de inteligencia, la académica, y deja de lado todas las demás. Mirad, esta es una historia real que lo ilustra a la perfección, la de un chaval que lo pasó fatal en el instituto. No encajaba en ese molde académico y para él, cada día allí era una tortura. Su familia tenía que obligarle a ir porque, claro, es obligatorio. Pero, ¿qué pasó en cuanto se libró del sistema? Pues que ocurrió algo increíble. Descubrió su verdadero talento. Resulta que el chaval era un auténtico genio con las manos, capaz de crear cosas con una precisión que hasta su padre admiraba. Era un don que la escuela no solo no vio, sino que ni siquiera le dio la oportunidad de cultivar. Y claro, aquí es donde te paras a pensar. ¿De qué sirvió realmente obligarle a empollar sociología, algo que odiaba y de lo que ya ni se acuerda? ¿Le abrió el mundo, como se suele decir? ¿O más bien consiguió que odiara el aprendizaje y le robó un tiempo valiosísimo que podría haber dedicado a perfeccionar su verdadero don? Vale, y ahora es cuando empezamos a atar cabos, porque esta crisis de habilidades y esta crisis de propósito no son dos problemas que van cada uno por su lado. No, son las dos caras de la misma moneda. Y aquí está la idea central, el meollo de la cuestión. Es un círculo vicioso. Si a una persona se le obliga a seguir un camino que no siente como suyo, pierde toda la motivación para aprender. Y al revés, si a alguien le faltan las herramientas básicas como saber leer bien, es que ni siquiera puede empezar a explorar cuál es su propósito en la vida. En esta tabla se ve perfectamente cómo funciona este círculo vicioso. Las causas parecen distintas, ¿verdad? Malos métodos de enseñanza por un lado, un sistema rígido por otro, pero la experiencia para el estudiante es prácticamente la misma: frustración, ansiedad, desconexión. Y el resultado final también es el mismo: una incapacidad para pensar por uno mismo. El futuro que dibuja esto, pues da bastante miedo, la verdad. Una sociedad partida en dos, entre los que pueden entender el mundo y los que son fácilmente manipulables. Pero bueno, a ver, que no todo va a ser un desastre.
La buena noticia es que si entendemos bien el problema, podemos empezar a buscar soluciones, y por suerte hay caminos bastante claros para empezar a avanzar. Vamos primero con el tema de la lectura. Esto no es un misterio sin resolver. Sabemos perfectamente cómo enseñar a leer de forma eficaz. Tenemos la ciencia de nuestro lado y, lo que es mejor, tenemos ejemplos que demuestran que cuando se aplica funciona de verdad. Y la prueba la tenemos en Mississippi, en Estados Unidos. Es un caso espectacular. En menos de 10 años, pasaron de estar a la cola del país en competencia lectora a situarse en la mitad superior de la tabla. Esto demuestra que con un esfuerzo serio, concentrado y basado en la evidencia, se pueden conseguir cambios gigantescos. Vale, y para la otra crisis, la del propósito, aquí la solución no es un nuevo programa informático ni un currículo revolucionario. Es algo mucho más sencillo y a la vez muchísimo más difícil. Es humana. Se trata simplemente de prestar atención, de escuchar. Es que el trabajo de un profesor va mucho más allá de soltar el temario. Se trata de ser una especie de cazatalentos de potencial humano. Es esa persona que se da cuenta del don que tiene cada niño, la que ve al artista en el alumno que se pasa el día dibujando, o al futuro coreógrafo en el estudiante al que todos empujan a ser ingeniero. A veces es la única persona que mira a un chaval a los ojos y le hace la pregunta que nadie más le hace. Oye, ¿qué te pasa? Y este consejo, que va para los padres, es igual de directo y de potente. Criar a un hijo es difícil, y a veces es muy tentador coger el atajo, como darle una pantalla para que no moleste. Pero el mensaje es clarísimo. El esfuerzo que supone conectar ahora, estar presente, escuchar, ese esfuerzo te va a evitar problemas muchísimo más grandes en el futuro. Es una inversión que de verdad siempre sale a cuenta. Entonces, resumiendo, la solución tiene como dos patas. Por un lado, en casa se trata de conexión y de lenguaje, de hablar, de leer juntos, de escuchar. Y por otro, en el aula, se necesitan métodos de enseñanza que funcionen de verdad, pero combinados con educadores que entiendan que su misión es descubrir y hacer florecer el potencial único que tiene cada persona. Y terminamos con esta pregunta, que al final es la que más importa. Con cada estudiante que se queda por el camino, con cada talento que nunca llega a descubrirse, ¿qué es lo que estamos perdiendo como sociedad? El coste no es solo académico, no son solo malas notas, es el inmenso potencial humano que nuestro sistema, tal y como está montado ahora, simplemente no es capaz de ver.